ciclina. ¿Ok? Entonces, así va a pasar todos los pasos, ahora lo vamos a ver, van a depender justamente de este complejo ciclina-quinasa ciclina. ¿Ok? Entonces actúa, como dice aquí, como unos interruptores moleculares que van a controlar justamente el progreso de este ciclo celular. Entonces, aquí tienen ustedes, ¿no es cierto?, la quinasa, ¿ok? Aquí tienen el ATP, entonces ella utiliza el ATP, ¿no es cierto?, ¿ok?, para poder activar una determinada molécula y que pueda desarrollar un proceso celular. En nuestro organismo, ¿no es cierto?, en el humano van a haber varios tipos de ciclinas, ¿no es cierto?, y varios tipos también de quinasas, ¿ok? Que puede, como ven acá, por ejemplo, esta quinasa K1 se puede asociar con la ciclina B, ¿no es cierto?, pero también de repente se puede asociar con la ciclina A, ¿ok? ¿Miren? Ahí viene la flechita. O también de repente con la ciclina E, ¿no? Esa ciclina K2, por ejemplo, con la ciclina B, con la ciclina A, pero las rayas rojas quiere decir que durante el ciclo celular estas son las interacciones que se dan. ¿Ok? Entonces, no se olvide que no es que haya un solo complejo quinasa-ciclina para todas las reacciones, no. Hay, ¿no es cierto?, diferentes tipos de quinasas dependientes de ciclina para cada proceso de fosforilación durante el ciclo celular. ¿Ok? Y lo vamos a mirar acá, miren chicos. Aquí, como decía, más o menos hay 6 complejos quinasas dependientes de ciclina que van a intervenir durante todo el ciclo. Por ejemplo, en G1, miren ustedes acá, G1, ¿ok? Aquí vamos a tener a la quinasa dependiente de ciclina, ¿ok?, llamada G1, así se llama, ¿ok? Quinasa dependiente de ciclina, G1. ¿Ok? Entonces, esta molécula, esta es la que se va a encargar de hacer que nuestras células, ¿no es cierto?, ¿sí?, se prepare para poder replicar el DNA. ¿Ok? Entonces, para pasar de G1 a S, ¿no?, necesitamos de esta quinasa, ahora vamos a ver qué quinasa y qué ciclina, llamada quinasa ciclina G1. ¿Ok? Aquí, además, ¿no?, recuerden ustedes que aquí en G1 también se van a sintetizar las otras ciclinas que se van a utilizar durante todo el ciclo. Entonces, ¿qué quinasa interviene aquí en G1? Miren, aquí hay 2. ¿Ok? La quinasa 4 con la ciclina D, ¿no? Quinasa dependiente de ciclina 4 y ciclina D. Miren, para terminar el ciclo, es decir, para que pueda pasar al siguiente momento, ¿no es cierto?, aquí necesitamos la quinasa, ¿sí?, dependiente de ciclina 2, esa es bien importante, ¿ok? Y la ciclina, aquí, la ciclina D, esa de acá, perdón, esa acá, ciclina D. Ciclina 4 y ciclina 6, las dos con ciclina D. ¿Lo ven ahí? ¿Ok? Entonces, ahora, esa que ven ustedes acá, ¿no es cierto? Esa que ven acá es la CDK2 ciclina E y es la que permite que pase de G1 a S, por eso se llama así, complejo ciclina de quinasa dependiente de ciclina G1/S. Entonces, esa de aquí prepara justamente a la célula para que pueda pasar a S. ¿Ok? Esas de acá tenían que ver con la síntesis de todas las moléculas que se necesitan para S, pero exactamente prepara a la célula para que pueda pasar, ¿no es cierto? Pero también verifica si todo lo que se ha sintetizado, ¿no?, es lo suficiente y necesario para pasar a la fase S. ¿Ok? El siguiente complejo, porque estos son complejos, recuerden, ¿ok? CDK ciclina S, ¿ok?, que es el CDK, ese mismo, 2 CDK, pero
pero ya no es con la ciclina E, sino con la ciclina A, que va a estimular prácticamente el ingreso a la fase S. Entonces activa todas las proteínas que tienen que ver con la replicación del DNA. Entonces, aquí, ¿cuál es la importante? Ahí, señores, ustedes dos están conversando. Señor, a ver, el de plomo. ¿Cuál es la ciclina que se encarga de verificar que se produzca la replicación del DNA? De la replicación del DNA. ¿Ah? ¿Ciclina A? ¿Estás seguro, tu compañera? ¿Estás segura de ciclina A? ¿Ah? ¿Ciclina A con quién? No se llama ciclina A nada más, no se llama quinasa dependiente de ciclina A. No es la ciclina sola la que funciona. Aquí la enzima importante es la quinasa, pero no es activa si no se une a la ciclina. ¿Ok? Entonces, esa es la que va a estimular justamente, ¿no es cierto?, el ingreso a la fase S, ¿ok? Y va a activar a todas las proteínas que tienen que ver con la replicación del DNA. ¿Ok? Y finalmente, ¿no?, casi ya para terminar y entrar al proceso ya de división, hay un complejo, ¿no es cierto?, que se llama quinasa dependiente de ciclina M, ¿no? Es la promotora de la división celular, ¿ok? Es la promotora proteína, ¿no?, promotora de la división celular. Y esa es la CDK1 con la ciclina B, CDK1 con la ciclina B. Entonces, ese complejo se va a encargar de activar todo lo que se induce para la división celular. O sea, terminando G2, miren, terminando G2, ¿ok? Estamos terminando G2 y ahí actúa ese complejo para que la célula ahora pueda entrar al periodo de división, ¿ok? Entonces, ¿qué hace esta ciclina, no es cierto?, promotora de la mitosis? Se llama ciclina promotora de la mitosis. Se va a encargar de controlar todo lo que debe suceder, ¿no es cierto?, durante la mitosis. Por ejemplo, que desaparezca la membrana, que se haya compensado los cromosomas, que se haya formado el uso acromático de forma correcta, que los cromosomas estén alineados en la placa ecuatorial, ¿ok? Que en la anafase se puedan separar las cromátides hermanas. Pero vamos a ver que también hay otras moléculas más que tienen que ver con ese proceso, ¿ok? Entonces, esa es una forma de regulación, ¿no es cierto?, de este ciclo celular. Como ven, 6 complejos de ciclinas diferentes que intervienen en todo el proceso de regulación. 2, el G1, prácticamente hasta 3, podríamos decir así, pero el tercero ayuda, ¿no?, en la entrada a S. 1 durante la fase S, ¿no es cierto? ¿Ok? 1 terminando prácticamente la fase S y otra para entrar a la fase E. ¿Ok? Ok. Y aquí ven ese cuadrito que les va a ayudar a entender un poco. Ahora, esa ciclina D, ¿ok?, esta ciclina D puede ser de varios tipos. En los mamíferos hay varios tipos de D, de 1, de 2 y de 3, ¿ok? En el caso de esta ciclina, ¿no es cierto?, esta quinasa, perdón, de ciclina 1, ¿ok?, también lo vamos a mirar en otros procesos, por ejemplo, en el proceso de apoptosis, vamos a ver que también se le llama de esta manera, CDC2, ¿ok? Entonces, ahí normalmente este nombre toma en las levaduras cuando se están dividiendo, ¿ok? Y este CDC28 se le llama así a esta misma en la levadura cuando están haciendo gemación. ¿Se acuerdan la gemación, no es cierto? ¿Ok? Es prácticamente una mitosis, pero es una mitosis bastante diferente, anómala, ¿no? Porque es una célula chiquitita y una célula grande.
Pero eso supone que el material genético se va a dividir en dos, ¿no es cierto? Porque la yema también tiene que tener material genético, ¿ok? Muy bien. ¿Quiénes son los sustratos, ¿no es cierto?, para el factor promotor de maduración? ¿Ok? Entonces, para que ese factor promotor de la maduración o factor de la mitosis, recuerden lo que hemos visto en el último paso de regulación, depende de los factores de transcripción. ¿Sí? ¿Se acuerdan quiénes son los factores de transcripción? ¿Sí? Cuando se va a expresar un gen, ¿no es cierto? Recuerden ustedes que los genes no se expresan si es que no hay un factor de transcripción que active esa transcripción, ¿ok? Y en algunos momentos, pues estos factores de transcripción estarán inhibidos. ¿Se acuerdan cómo se activaban? Las histonas así transferasas, ¿se acuerdan? Ya no se acuerdan. Ok, vamos a revisarlo entonces, ¿no? Ok, proteínas nucleares, las histonas, sobre todo la histona H1, tiene que estar fosforilada para que pueda ayudar a la compactación del cromosoma. Recuerden ustedes, esa H1, ¿no es cierto? Es como el cerrojito que necesita ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama la unidad que tiene la cromatina? ¿Cómo se llamaba? El nucleosoma, ¿no es cierto? Y justamente es la que va a servir para que se pueda compactar, condensar más la cromatina, ¿no es cierto? Las láminas nucleares, ¿qué le tiene que pasar a las láminas nucleares, recuerdan? Tienen que fosforilarse, ¿para qué? Para que se ensamble la envoltura nuclear, ¿ok? Y por último, las proteínas citoplasmáticas, es cierto, que tienen que ver justamente con el citoesqueleto, porque recuerden ustedes, ¿no es cierto?, que durante la división celular, el citoesqueleto, ¿no es cierto?, no todo está activo. Lo que está activo en este momento son principalmente los microtúbulos, que son los que van a formar el usomito, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, vamos a hablar un poquito más de las ciclinas. Miren, chicos, por favor, ¿ok? Les había dicho yo que las ciclinas, que son las proteínas reguladoras de ese complejo CDK-ciclina, ¿no es cierto? ¿Ok? Es cíclico, porque justamente lo que estamos viendo acá, miren ustedes, la ciclina D, que es la que inicia el ciclo del G1, se comienza a sintetizar casi terminando la mitosis, miren, ¿ok? Aquí, casi terminando la mitosis, empieza a sintetizarse la ciclina D y termina prácticamente, ¿no es cierto?, al iniciar el periodo S. O sea, todo el G1, ¿no es cierto?, se mantiene y desaparece en S. La ciclina E empieza a sintetizarse en G1, ¿ok? Y función más alta es en el paso de G1 a S y desaparece en S. La ciclina A, ¿ok?, esa que se va a ver por aquí, ¿de acuerdo? ¿Ok? En la división, ¿dónde estamos? Aquí, ¿no es cierto? ¿Ok? Esta ciclina empieza a sintetizarse en muy pequeñitas cantidades en G1, ¿ok? Comienza a aumentar en el periodo S, llega a su máximo pico en G2 y desaparece prácticamente terminando G2, ¿ok? Y la ciclina B, ¿no es cierto? Esa que está aquí mismo, ¿ok? La ciclina B, miren ustedes, casi se forma de la misma manera que la ciclina A, ¿ok? Pero actúa después que la ciclina A y también desaparece después de la ciclina A, ¿ok? Entonces, la activación de cada una de esas CDK depende de la presencia de esas ciclinas y como ven ustedes, ¿no es cierto?, están apareciendo en determinados puntos y desaparecen en otras fases del ciclo celular. Entonces, por eso que el ciclo está totalmente regulado. Y entonces quiere decir que ese ciclo no tiene dos direcciones, todo va en una sola dirección. ¿Ok? De G1 a S, de S a G2, de G2 a mitosis. No es al revés, ¿no es cierto? Ni se pueden dar las dos cosas juntas.
de repente de G1 podríamos pasar a M, no es así. ¿Ok? El descubrimiento de las ciclinas, ¿no es cierto?, fue motivo de dar el premio Nobel a estos tres investigadores, ¿no? Leland Hartwell, ¿no es cierto?, que trabajaba en Estados Unidos, en este Instituto del Cáncer, ¿ok?, de investigación del cáncer, y Paul Nurse y Timothy Hunt, ¿no es cierto?, que son esto de aquí, que trabajaban en Londres, también el Instituto del Cáncer, ¿no es cierto?, en Londres, ¿ok? Ellos prácticamente, cada uno en sus laboratorios, ¿no es cierto?, no solamente descubrieron que existían estas moléculas, sino permitieron comprender cómo funcionaban esas moléculas durante el ciclo celular. Y en el 2001 le dieron el premio Nobel a los tres, es cierto, el premio Nobel de Fisiología y Medicina, 2001, ¿ok? Entonces miren ustedes, casi 25 años tiene el hecho de saber eso del ciclo celular, ¿no? Cómo está regulado el ciclo celular. Y aquí nada más es el resumen de los tres puntos de control que existen en el ciclo celular. Aquí tenemos, miren ustedes, ¿no es cierto?, G1 o primer gap, ¿no? Síntesis, el periodo S, ¿ok? El segundo gap o G2 y la división mitótica con cada una de sus fases: profase, metafase, anafase, telofase y finalmente citosíntesis. ¿En dónde encontramos los puntos de control, los principales? Eso no quiere decir que sean los únicos, ¿ok? El primer punto es el control de crecimiento celular, aquí, casi terminando G1, ¿ok? Entonces, aquí, ¿qué se va a chequear? Se va a chequear que la célula haya crecido lo suficiente, ¿ok? ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué más? Que además se haya producido todas las proteínas necesarias para la fase de síntesis, ¿ok? Entonces, si es así, si está todo, se han cumplido esos dos requisitos, entonces pasa al periodo S. Si no, pasa al periodo 0, ¿no? O a la fase de 0, a descansar. Ahí descansan mientras puedas todavía, ¿no?, reparar y hacer todo lo que necesitas. Luego viene el punto 2, que es el control de la síntesis de ADN, ¿ok? Acá es importante, ¿no es cierto?, chequear si es que el ADN se ha replicado todo el DNA, o sea, todas las moléculas de DNA se han replicado, o falta un pedacito por ahí. Recuerden ustedes cómo se daba la réplica, ¿no es cierto? Se formaban, ¿no?, ¿cómo se llamaban? Las tortillas de replicación, y esos estaban separados, había un montón de esos a lo largo de todo el DNA. ¿Ok? Imaginen ustedes que por razones no se termine de hacer la síntesis. Entonces, aquí se chequea que toda la molécula del DNA esté totalmente replicada y se haya replicado de la forma correcta. Si no, no puede pasar al periodo de mitosis. ¿Ok? Y acá en el tercer punto de control, ¿ok?, estamos ya en la división celular. Aquí algo que es muy importante, que todos los cromosomas estén adheridos al uso mitótico. Es decir, que los microtúbulos del uso mitótico se hayan unido perfectamente al cinetoporo. ¿Ok? Porque recuerden ustedes que hay varias. O sea, ¿por qué se dan las no disyunciones, por ejemplo? Porque a veces el uso cromático no se colocó de manera anfitélica a los cinetoporos. Hay varias formas, ¿no? Hay monotéricas, ¿no? Hay varias formas que son erradas, ¿ok? Y entonces ahí recién, una vez que están ya todos los cromosomas se han condensado perfectamente, ¿no? Ahí puede separarse y hacerse la división completa de la célula. ¿Ok? Estos serían los tres puntos. Pero recuerden ustedes, ¿ok? Aquí, una cosa que quiero que no se olviden, que este punto de control 1 también se llama punto de restricción. Había otro nombre, ¿cómo se llamaba? Punto de no retorno.
el punto de restricción 1, ¿no es cierto? O el punto de no retorno. Entonces, todo lo que está chequeándose en estos puntos de verificación si el ciclo está de forma correcta o no, es que haya replicado el DNA de forma correcta, que se hayan apareado los cromosomas. Recuerden, ustedes tienen que estar apareados los cromosomas, que el tamaño de la célula sea el ideal, normal, para poder dividirse en dos, que haya nutrientes necesarios, ¿ok? Entonces, si no, se para. Acá, si esto no se ha cumplido en cualquiera de esos puntos, ¿ok? Se va a parar el ciclo celular, ¿ok? Y puede suceder dos cosas: se restablece la condición normal o se entra a la apoptosis. Cualquiera de esas dos cosas, si no se ha cumplido bien el control de calidad, ¿ok? Vamos a ver exactamente qué pasa en el control G1. ¿Sí? Señorita, ¿estamos bien? ¿Por qué no duermes? Tienes que dormir. Se hace con tiempo, no se deja para la última hora. No es para la última hora. Bueno, pero tenemos que ser fuertes, pues así es la vida del estudiante, ¿no? Y no solamente del estudiante. Ok. A ver, chicos. Entonces, punto de control G1, aquí, casi al final de G1, ¿no? Ya les he dicho que si no se ha cumplido lo necesario, las células pasan a G0, ¿no es cierto? Puede ser que se reparen los problemas, y si no se reparan, entran a muerte celular. ¿Qué exactamente se mide o qué se verifica en este punto de control G1? El primero es que si la célula tiene el tamaño suficiente, si existen los nutrientes necesarios, si los factores de crecimiento se han sintetizado de forma normal, si el DNA, escúchenme bien, se tiene que verificar que el DNA esté correcto, porque puede ser que en ese momento también haya mutaciones en los genes, entonces no puede continuar, ¿ok? Todavía no se ha replicado, y justamente no podemos replicar el DNA si es que el DNA no es anormal, ¿ok? Entonces aquí se verifica eso, ¿ok? Y segundo, ¿no es cierto?, si es que hay algún daño en todo el proceso, ¿no es cierto?, de G1, si es que el DNA está normal o no, ¿ok? Entonces eso es bien importante. Aquí en G1 una de las cosas importantísimas, no se olviden, es chequear, además de los nutrientes y las células que crecieron normalmente, si se han sintetizado las proteínas, etc., es que si el DNA está normal o no. Eso es muy importante para que se pueda pasar al periodo S. ¿Ok? Entonces, pues, si el DNA está dañado, ¿no es cierto?, si hay señales externas que indiquen que la célula debe dividirse, ¿no?, todo eso se chequea aquí, ¿no?, además de los nutrientes y los factores de crecimiento. ¿Ok? Ese es el punto de control, posiblemente el más importante, porque es antes de la síntesis del DNA. ¿Ok? A ver, chicos, ¿y qué pasa si el DNA está dañado? Escúchenme bien. ¿Quién verifica que el DNA está dañado? Una proteína que se llama P53. Este P53 y otras, ahora vamos a ver, verifican, ¿no es cierto?, que el DNA está dañado y por lo tanto lo que hacen es inhibir a la quinasa dependiente de ciclina. La inhiben, miren ustedes, y detienen el proceso de G1. Entonces, cuando el DNA está dañado, sí, aumenta P53. Ven acá, aumenta P53. Entonces, esta proteína P53 es una proteína crucial, ¿no es cierto?, para mantener la integridad genética
¿ok? Es el guardián del genoma, así se le conoce a esa P53, como guardián del genoma. Entonces ella es la que evita prácticamente que nos dé cáncer, ¿ok? Cuando ella falla, ahí está el problema, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las funciones normales de la P53? Miren, detección del daño del ADN, reparación del ADN, inducción a la apoptosis si no lo puede reparar, ¿no es cierto? Y de esa manera controla el ciclo celular. ¿Qué pasa si no funciona de forma correcta? Hay acumulación de mutaciones, hay enfermedad genómica, hay supervivencia de células anormales y por lo tanto hay una proliferación descontrolada de la división celular. ¿Ok? Que no les puede dejar dormir, sus papás no los mandan a dormir al salón. ¿Qué sentirían nuestros papás, no? Cuando nos ven que nos estamos durmiendo. ¿Se molestaría? Ok. Además de esta proteína P53, hay otra proteína que también tiene un papel importante en la regulación de la proliferación celular. ¿Ok? Y esa proteína se llama RB por el tumor que se llama retinoblastoma. ¿Ok? Porque ha sido detectada ahí y deriva justamente de ese gen RB, el gen del retinoblastoma. ¿Ok? Entonces, también esa RB va a suprimir los tumores. P53 es el guardián del genoma. ¿Ok? RB va a ser una proteína que va a suprimir la proliferación celular anómala. Por eso se le llama supresor de tumores. ¿Ok? Entonces, ahí está. La proteína RB y la reparación del ADN. Detección del daño. La RB interactúa con proteínas sensoras del daño. ¿Quién es la proteína sensora del daño? La P53. ¿No es cierto? Y entonces, esta RB activa vías de reparación igual que la P53. ¿Ok? O si no, para el ciclo, igual que la P53. Pero vamos a ver que hay algunas diferencias. ¿Ok? Pero de todas maneras, como P53 puede hacer que se repare, ella detiene el ciclo, pero esperan que el DNA se modifique, se repare, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, RB, esa proteína RB recluta factores de reparación del sitio dañado, facilita la corrección eficiente de las lesiones genéticas. Entonces, dos proteínas importantísimas, ¿no es cierto? Si se ha encontrado algún daño en el DNA durante G1, porque estamos hablando de G1, ¿ok? La P53 y la RB, ¿ok? Entonces, esto es el resumen de todo lo que pasa en G1, ¿ok? Dice, para que la célula tome G1 ingrese a fase S, ya lo hemos visto. ¿Qué necesitas? ¿No es cierto? La CDK se queda en G1, ¿no es cierto? ¿Ok? Se aumenta su concentración a partir que en el punto R, ¿no es cierto?, se activa la CDK2. Porque la CDK2 ¿dónde intervenía? ¿En qué parte? En el periodo S, ¿no es cierto? Ok, la CDK2 interviene en el periodo. Entonces, aquí esas moléculas son denominadas factores promotores de la replicación. ¿Ok? Factores promotores de la replicación, así se llaman esas proteínas que van a ser utilizadas, ¿no es cierto?, en CDK2, ¿ok?, que va a ser utilizada en el periodo de G1. Entonces, cuando la concentración de ciclina decrece, esa ciclina G1 decrece, CDK2, ¿no es cierto?, libera, ¿no es cierto?, y el complejo, factor promotor de la replicación, ¿no?, aumenta, ¿no?, y se produce el periodo G2. ¿Ok? Y aquí están las diferencias entre la proteína del retinoblastoma y la P53. ¿Cuál es la función principal de RB? Freno del ciclo celular. En cambio, P53, ¿qué hacía? El sensor del daño. ¿Ok? Sensor del daño.
¿Ok? Miren, hay diferencias, Mecanismo de acción. La RB inhibe el factor de transcripción. Y ahora vamos a ver cómo lo hace. ¿Ok? Y promueve el factor de transcripción 2F, de acá, o 2C, factor de transcripción 2C, promueve la progresión del ciclo celular. ¿Ok? Entonces, esta RB la inhibe. ¿Sí? En cambio, el P53, ¿qué hace? Activa genes que regulan la respuesta al daño en el ADN. O sea, ¿para qué? Para que se repare, o para que se detenga el ciclo celular, ¿no es cierto? O para que se produzca la apoptosis. ¿Qué pasa cuando está activo y qué pasa cuando está inactivo en la RB? Cuando está inactivo, está fosforilada. Cuando está activa, está desfosforilada. ¿Ok? Miren, inactivo, fosforilada. Activa, desfosforilada. En cambio, la P53, ¿no es cierto? ¿Ok? En estado activo responde al daño del ADN, mientras que si no es activo, no va a responder al daño. El ADN se va a dar cuenta que existe daño en el ADN. ¿Cuál es el papel en el cáncer de la proteína del retinoblastoma? ¿Sí? ¿Qué pasará? Ya no funciona bien, ¿no es cierto? Por lo tanto, no puede controlar el crecimiento celular. ¿Y la P53? ¿Qué pasará con la P53? Está mutada. Por lo tanto, tampoco puede detectar que haya mutaciones en el DNA y deja que la célula replique ese DNA dañado. ¿No? ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los nombres que tienen cada una de ellas? La RB se llama productos del gen RB y la P53 guardián del genoma. ¿Ok? Y aquí vemos cómo trabaja, miren ustedes, sí, justamente esa proteína que estamos diciendo, la RB. Vamos a ver cómo funciona la RB. Miren aquí. Aquí yo tengo la quinasa. Perdón. Gracias. Aquí tengo la quinasa, ¿sí? De penditriciclina. Aquí está inactiva, la siguiente también está inactiva. Cuando se unen, se activa, ¿no es cierto? Y esta es capaz de utilizar el ATP para fosforilar los sustratos. En este caso, ¿quién es el sustrato? Escúchenme bien. Esta moleculita que está acá es el factor de transcripción que está inactivo, miren ustedes, que está inactivo porque esta es la proteína RB. Acá está inactiva. ¿Cuándo está inactiva? Cuando está desfosforilada, ¿recuerdan? ¿Ok? Ahora, cuando el factor de transcripción, ¿no es cierto? ¿Ok? ¿Sí? Se activa, es porque el freno, que es este RB, se ha fosforilado. Al fosforilarse, libera al factor de transcripción y ese factor de transcripción puede transcribir el gen y aquí luego producirse las proteínas. ¿Entendemos eso, no es cierto? ¿Ok? Recuerden, esto lo hemos visto ya anteriormente. Yo tengo el gen, ¿se acuerdan? ¿Ok? ¿Sí? Hay un lugar donde se une el factor de transcripción, que es este de aquí, y eso indica que se transcriba un determinado gen. Por ejemplo, en este caso, los genes que van a, las proteínas que van a dar, que van a formar otras ciclinas y otras quinasas que van a continuar con el proceso del ciclo celular. ¿Qué proteínas son estas? Dice, proteínas que hacen que avance el ciclo celular. La ciclina A, la ciclina E y la CDK2, ¿no? La quinasa de ciclina 2. ¿Quién es esta marroncita? Es la proteína RB desfosforilada. Está inactivando al factor de transcripción. Aquí está fosforilada, la RB, por lo tanto, se activa el factor de transcripción y se puede transcribir el gen.
De esa manera trabaja esa RD. ¿Ok? Y ahora vamos a mirar qué pasa en el punto de control, ¿no es cierto?, del daño de la síntesis, de la replicación de ADN. Nada más que ahí se verifica si el ADN se ha duplicado, ¿no es cierto?, completo, y si la duplicación es correcta. ¿Ok? Entonces, luego de eso se pasa al punto de control G2. Ese punto de control G2, miren acá, ¿qué cosa es lo que verifica? Si todo el DNA que se ha replicado está de forma correcta, si no hay ningún daño, ¿no? Y si la replicación también ha sido de forma correcta y completa. ¿Cuáles son los puntos de control de G2? ¿Qué controla G2? El punto de control del daño del ADN en G2 y el punto de control del ADN que no sea duplicado. Entonces, es importantísimo que esté totalmente duplicado el DNA. Entonces, ¿qué se verifica? ¿No es cierto? Que no haya ningún pedacito de los cromosomas que no se hayan replicado, que no hayan duplicado su síntesis. ¿Sí? Eso es importante, porque recuerden ustedes que para entrar a mitosis y poder repartirla equitativamente, yo tengo que tener todos mis genes totalmente duplicados, ¿no es cierto? ¿Ok? Que no haya ningún error en mis genes, ¿ok? Y también que la célula tenga un tamaño adecuado, ¿ok? La célula debe tener un tamaño adecuado para poder pasar al periodo M. Y hemos dicho que en el periodo M también hay otro punto de control, que se llama el punto de control del uso. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿qué se verifica? Que todos los cromosomas estén acoplados, bien unidos, ¿no es cierto?, al uso mitótico. O sea, que los cinetocoros, ¿no es cierto?, estén perfectamente acoplados a los microtúbulos de este uso mitótico. Entonces, hay dos controles: el punto de control del armado, que se haya armado correctamente el uso mitótico, ¿ok? Y luego se verifica que los cromosomas estén alineados en la placa ecuatorial para que puedan segregarse, ¿no es cierto?, de manera adecuada. ¿Qué cosa es la segregación, chicos? Segregación. ¿Qué es segregación? Que se separa. Separación. La segregación es la separación. Que los cromosomas se separen de forma correcta, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces ese sería el punto de control M. Punto de control del uso. Y ahora vamos a ver algo que pasa durante ese periodo. Entonces, al final del G2 aumenta la concentración de la ciclina mitótica, ¿se acuerdan? Y se une a un CDK2 comprometiendo el factor promotor de la mitosis. ¿Se acuerdan que había un factor promotor de la mitosis? ¿Ok? Este factor promotor de la mitosis se encarga de ¿qué? De fosforilar una serie de proteínas que tienen que ver justamente, ¿no?, con la desaparición de la envoltura nuclear, ¿no es cierto?, en algún momento, luego de fosforilar algunas proteínas como las coecinas, las separasas, una serie de proteínas necesarias para que se lleven a cabo los diferentes procesos que se dan durante la mitosis. ¿Ok? ¿Sí? Y que todos los cinetocoros se hayan ligado de forma correcta al uso. ¿Ok? Entonces miren ustedes acá. Estos que aquí ven ustedes como una especie de banderines, ¿no es cierto?, o de paraditas, como estas que ven ustedes aquí, donde se están haciendo los puntos de control. Miren, nosotros hemos estudiado ese punto de restricción, ¿ok? Pero miren aquí, terminando prácticamente, ¿no es cierto?, no terminamos a la mitad prácticamente de G1, ¿no es cierto? Okay. Antes de mandar a la célula G0 también hay un punto de control, ¿no? Okay. Hay varios puntos de control, hemos estudiado solamente 3 que son los más importantes. ¿Okay? Entonces, cuando todo está chequeado correctamente y si hay algo que no está funcionando, inmediatamente se manda a la apoptosis a las células, ¿no es cierto?, para evitar justamente
que se produzca la catástrofe mitótica, ¿ok? Aquí, ¿no? En esa fase, en la fase M, ¿no? Lo que puede llevar justamente a la aparición de tumores, ¿ok? Entonces, esto ya lo hemos dicho, ¿ok? Cómo es que el P53, es cierto, ¿ok? Induce a la inhibición de una quinasa, la quinasa que va a seguir con qué. ¿Se acuerdan qué quinasa debería funcionar acá? La quinasa 2, ¿no es cierto? ¿Ok? Para que pueda replicarse el DNA. ¿Por qué? Porque si hay un daño irreversible, no podemos replicar ese DNA que está dañado. Entonces, el P53 está haciendo eso, justamente evitando, ¿no es cierto?, que estas CD2, sobre todo, ¿no es cierto?, ¿ok?, con la A y la ciclina A y la ciclina B se puedan unir para que pueda hacerse la replicación del DNA. ¿Sí? Ahí tiene que acordarse eso, que qué ciclina y qué quinasa, ¿no es cierto?, se unen para entrar a cada una de las fases del ciclo. ¿Ok? Entonces, miren, además de esta P53 que ya hemos estudiado, ¿no es cierto?, hay una P21, ¿ok? Seguro que ustedes la van a encontrar. En realidad la P21 es la efectora, ¿ok? La P53, ¿no es cierto?, que deriva justamente del gen P53, ¿ok? Y esta P53 es la proteína, ¿no es cierto?, es un factor de transcripción en realidad. Lo que va a hacer es activar al gen P21 de la proteína 21. Y esa proteína P21 es la que va a bloquear a la ciclina CDK2, lo que decía, CDK2. ¿Ok? ¿Sí? Para que puedan entender el ciclo. Entonces, hay una P53 que hace que se expresen otras proteínas reguladoras que son como la P21, ¿no es cierto? La P21 bloquea justamente las ciclinas CDK2. ¿Qué ciclinas? Ciclina A y ciclina B, ¿no?, que son las reguladoras de CDK21. Otros frenos de la división celular, ¿no es cierto?, además de la P53, hay otra que se llama P15 y P16, ¿ok? Esa P15 y P16 bloquean a la quinasa, miren, ¿sí? Esa quinasa dependiente de ciclina B, ¿sí? ¿Y qué hace este bloqueo? Activa a la RB. ¿Se acuerdan que hemos visto? ¿Cómo se llamaba? ¿Quién era RB? La proteína del retinoblastoma, ¿no es cierto? Y esa entonces, esa proteína, ¿qué hace? Impide que pase de G1 a S, ¿no es cierto? Entonces tenemos P15, P21, P16, P21 y el otro P53. ¿Sí? Entonces son una serie de proteínas que van a estar controlando el ciclo celular, con frenos, como dicen acá, frenos de la división celular. ¿Sí? Ahora, ¿cómo es que podemos aplicar estos conocimientos, justamente, sobre todo de la P53, en la medicina? Hay algunos fármacos anticancerígenos, ¿no es cierto?, que van a alterar, ¿no es cierto?, la replicación del DNA, y para eso necesitan de una P53 que esté funcionando, ¿sí? Entonces, cuando esos fármacos lo que pueden hacer es desencadenar justamente la apoptosis, ¿no?, para que evite justamente que el tumor siga creciendo, y más bien que las células que están alteradas se mueran antes de seguir duplicándose, ¿no? Porque que se replique es el DNA, no la célula. Y miren, esta lámina, ¿ok?, se lo voy a dejar a ustedes para que lo puedan interpretar. Acá están todas las interacciones, bueno, ni tan todas, ¿ah? Aquí este es bastante antiguo, ¿ok? Las interacciones moleculares en el curso del ciclo celular.
fíjense, acá está la P53, la P21, ¿no? Todas las ciclinas, miren, ¿ok? ¿Quiénes son señales positivas y quiénes son señales negativas? Siempre recuerden ustedes que inhibir, cuando le pones la rayita, ¿no es cierto?, es inhibición. Cuando se tiene la flechita, es porque están activando, esas son señales positivas, ¿no es cierto? ¿Ok? Las rayitas son retroalimentaciones. ¿Ok? Entonces, a ver, traten de interpretar esta lámina. ¿Sí? Bien. Vamos a ver, tenemos P, la hora, 9:23. 9:30 terminaremos mitosis, meiosis. ¿Sí, no? ¿Podemos descansar entonces 5 minutitos? ¿Ya? Son 9:23, a las 9:28 estamos acá. 9:28, solamente para que tomen agua. Idénticas, ¿ok? Eso quiere decir que el material genético es idéntico, ¿ok? El tamaño y todo lo demás. Pero ya está lista la célula para poder crecer. ¿Cuáles son esas fases que tiene la mitosis? La profase, la metafase, la anafase y la telofase. ¿Es cierto? ¿Ok? Entonces, recordemos nosotros que antes de entrar a la división celular, las células tienen que haber replicado su material genético. Y eso lo hace en el periodo S de la interfase. Ese siempre es un esquema que me gusta mucho porque es la única forma de poder entender qué le pasa a los cromosomas durante toda la vida, o sea, la vida que ellas tienen. ¿Ok? Entonces, nosotros empezamos, ¿no es cierto?, con nuestras células en G1. Miren aquí, ¿ok? La célula crece y lleva a cabo el metabolismo normal, las moléculas se duplican. Pero nuestros cromosomas están de esta manera, ¿ok? En algunos lados totalmente desarrollados, formando la eurocromatina. En otros lados bastante condensado, formando la heterocromatina. Tienen un lugar, recuerden que hay una heterocromatina constitutiva, ¿no es cierto? ¿Ok? Que forma parte del centrómero. Y esto que ven ustedes acá, ¿no es cierto?, son puntos de esta molécula de DNA que se está transcribiendo. Porque estas ramitas son los RNA mensajeros. ¿Ok? Y aquí tenemos un centro organizador nuclear. ¿Sí? El nodo es un centro organizador nuclear del nucleótido. ¿Ok? Entonces, ahora nuestro material genético, ¿no es cierto?, pasa al periodo S, donde se produce la replicación del DNA. Y miren ustedes, por favor, quiero que vean aquí dentro del núcleo. En G1 vemos las hebras delgaditas, ¿no es cierto?, de color celeste, posiblemente los cromosomas maternos, y de color rojo los cromosomas maternos. ¿Ok? Entonces, durante ese periodo G1, lo único que hemos visto es que la célula crece y se multiplica, ¿cómo se llama? Se produce una serie de proteínas que las va a preparar para el siguiente salida. Y miren ustedes qué es lo que pasa ahora acá. En el periodo este yo estoy viendo que cada uno de mis cromosomas, acá solamente nos están poniendo uno, pero recuerden que tenemos 46 cromosomas de diferentes tamaños, por supuesto, que están empezando su replicación aquí. Miren, aquí se ve el ojo de la replicación, pero vemos que en varios puntos, ¿no es cierto?, se está dando a cabo la replicación. Cada una de esa parte de acá es una horquilla y aquí es otra horquilla, ¿no es cierto? Una es la cadena líder y la otra es la cadena retrasada. ¿Dónde se forman los segmentos de Okazaki? En la retrasada, ¿no es cierto? Ok. Y acá, si esta es la líder, para ese lado es la líder y la otra es la retrasada, ¿no es cierto? Ok. Lo que tiene que pasar es que todo ese DNA, y miren, se sigue traduciendo, ¿miren?
se sigue transcribiendo. Mientras hay replicación, hay transcripción también. No es que se esté llevando por separado, ¿no? También hay transcripción, porque se está transcribiendo algunos genes que se necesitan para entrar a las siguientes fases. ¿Ok? O de repente alguna proteína que se necesita para ese momento. Entonces, se tiene que terminar de replicar todo el DNA y al final, miren ustedes, ¿no? Aquí yo veo que mis hilitos ya se han vuelto un poquito más gruesitos, miren. ¿Ok? Porque recuerden que en esa fase inclusive ya hay condensación, empieza la condensación. Y aquí miren, en G2 ya tengo totalmente duplicado mis dos brazos del cromosoma, ¿ok? ¿Ok? Están las dos cromátides, esas son las dos cromátides hermanas unidas por el centrómero, ¿ok? Otra vez, vemos que aquí, ¿no es cierto? ¿Ok? La célula está creciendo también, está condensándose aquí, también se ve la condensación de esa cromatina, y en algunos momentos se va a ver mucho más aquí las espirales mucho más pegaditas, ¿no es cierto? ¿Ok? Pero ¿qué ha pasado además? Miren ustedes, cuando entramos al periodo de S, tenemos solamente un centrosoma, pero terminando el periodo S tenemos dos centrosomas. ¿Ok? Miren, pasamos G2 con nuestros dos centrosomas, pero casi están muy cerquita la una con la otra. ¿Ok? Ahora, entramos a la división, que es lo que vamos a ver nosotros ahora, y tenemos la profase, los cromosomas terminan de condensarse, aquí terminan de condensarse, ¿ok? Y estos hilitos que se veían acá, ¿no es cierto? Todavía no vemos los cromosomas en forma de X, en la metafase ya están en forma de X, los dos brazos bien condensados. Y el uso mitótico unido al cinetocoro, ¿no? A la placa externa del cinetocoro, ¿ok? En la anafase se separan, ¿ok? En la telofase empieza la descondensación nuevamente, ¿no es cierto? ¿Ok? Para que cada uno de estos cromosomas, recuerden que es un par de cromosomas del mismo tipo, ¿ok? Ahora el G1 esté más desarrollado y esté como ese de acá. ¿Ok? Eso es lo que sucede con cada uno de los cromosomas durante el ciclo celular. ¿Ok? Entonces, la mitosis, recuerden ustedes, ¿no es cierto? ¿Ok? Al final, después de todas las fases que ven acá, vamos a ver la citocinesis. Pero yo quiero explicarles solamente algunas cosas importantes de la mitosis, porque el resto se lo saben ustedes. ¿Qué pasa durante la profase? Se terminan de condensar los cromosomas, se forma el uso mitótico. ¿Qué más? Los centrosomas van a ser los polos y desaparece la envoltura nuclear, ¿no es cierto? Pero inclusive podemos dividir a la profase, ¿no? En profase media, en profase avanzada o prometafase, ¿no es cierto? ¿Ok? Si queremos separar. Pero recuerden que todos esos procesos se están llevando a cabo, ¿no es cierto? Simultáneamente, ¿ok? Entonces, en la profase temprana se forman los cromosomas mitóticos, se ensambla el uso mitótico, ¿cierto? Y el citoesqueleto y la envoltura nuclear empiezan a desaparecer, a desmontarse. O sea, no es que desaparezcan, sino que van a fosforilar, ¿recuerdan? Se van a fosforilar y van a están como pequeñas vesículas dentro del citoplasma de la célula. No han desaparecido, están fosforiladas y están formando pequeñas vesículas. ¿Ok? Entonces, recuerden, ¿quién será el encargado de la fosforilación en este caso? Estamos en mitosis. ¿Quién? ¿Cómo se llamaba la ciclina con la CDK necesaria ahí? El factor promotor de la mitosis, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, ahora ven ustedes, miren, aquí hay algunas fotos, ¿no? Interfase, miren cómo se ve la profase, miren cómo se ven los cromosomas, bien condensaditos, ¿no es cierto? En la profase temprana. Pero ¿qué es lo que ayuda a que esos cromosomas se condensen, ¿ok? Y que los brazos de las cromátides se mantengan unidas? Entonces, miren ustedes,
Escuchen por favor. Esto es al final del periodo S entrando a G2. ¿Sí? Tenemos los brazos de los cromosomas que todavía no están condensados, pero que están unidos de forma coherente, apareados gen con gen, gen con gen, a través de una molécula que se llama coenzima. ¿Ok? Y cuando entra a la profase, aquí está terminando ya terminó la G2 y está acá la profase, los cromosomas se han condensado. ¿Quién ayuda a la condensación además de la histona H1? Es una enzima que se llama proteenzima, que va a estar aquí en los brazos de los cromosomas, la proteenzima. Pero mientras tanto, miren ustedes, se está condensando, ¿sí? Para poder entrar a una fase, se supone que tienen que separarse los brazos. Entonces, a la mitad de la profase, ¿no es cierto? ¿Ok? El brazo P y el brazo Q se liberan, se separan, porque se liberan de esta proteína que se llama coenzima. Y solamente a nivel de los centrómeros se quedan unidos con estas coenzimas. ¿Ok? Pero en el momento de la anafase, donde se tienen que separar los cromosomas, ¿no es cierto? Ahí se libera de estas coenzimas. ¿Ok? Entonces, las coenzimas, o complejo de coenzinas, como se llama así, ¿no es cierto?, van a unir a las cromátides hermanas, el G1, en S, ¿no es cierto?, y mantiene a las cromátides hermanas que van a estar unidas hasta prácticamente la anafase. ¿Ok? Y luego prácticamente se separan para poder ir a cada uno de los polos. Son dos proteínas importantes, las coenzimas y las protenzimas. ¿Ok? Ahora, ¿cómo es que se separan? ¿Cómo sale esta coenzima? Porque hay una enzima que se llama separasa, y la separasa es la que hidroliza estas coenzimas y eso permite que se separen las cromátides hermanas. ¿Ok? Otra cosa que es importante que tengamos en cuenta durante la profase, ¿no es cierto?, es el uso mitótico. Entonces, en el uso mitótico, ¿no es cierto?, nosotros vamos a encontrar los dos centriolos que han ido hacia los polos, todos los microtúbulos que están sin formar el uso prácticamente se llama el áster, ¿ok? Hay unos microtúbulos que no se unen al cinetocoro de los cromosomas y se llaman microtúbulos polares, que son estos que están acá, ¿ok? Y estos otros, ¿no es cierto?, que se van a llamar los microtúbulos del cinetocoro, porque se van a unir al cinetocoro. Aquí es muy importante que cada cinetocoro, o sea, los dos lados del cinetocoro, tengan, ¿no es cierto?, unidos estos microtúbulos de cinetocoro. ¿Ok? Entonces, esto es lo que va a formarse en este uso cromático o uso mitótico. Entonces, la célula animal es la que hemos estudiado en ese momento, los microtúbulos de cinetocoro, los microtúbulos polares, que son los que no se unen al cinetocoro, y las fibras del áster. Este es una célula animal. Pero en una célula vegetal, miren ustedes, ¿ok? En una célula no tenemos centriolos, tenemos un centro organizador microtubular. O sea, aquí vamos a encontrar algunas proteínas que sirven para formar los microtúbulos, ¿sí? La gamma tubulina, ¿no? Los heterodímeros de tubulina, etc. Los microtúbulos son iguales, o sea, tenemos los microtúbulos polares y los microtúbulos de cinetocoro, ¿ok? Sí, entonces ahí tienen una diferencia solamente los centriolos, ¿no es cierto? No hay centriolos en las células vegetales. Ahora, miremos ahora el cinetocoro, ¿no es cierto? Que ya les dije, ¿te acuerdan aquí? Esto es el centriolo, el centrosoma, ¿no es cierto? ¿Ok? Y el cinetocoro son dos plaquitas que están aquí, ¿no es cierto? Y esos son los microtúbulos. Esas placas
¿no es cierto? Una placa interna y una placa externa tiene proteínas especializadas, ¿ok? Pero a ese nivel también vamos a encontrar, ¿no es cierto?, la adeneína y la cinesina. Recuerden que la adeneína se mueve hacia el lado positivo, que es este lado, ¿ok? Y hacia el lado negativo, las adeneínas, que están para ese lado, las quinesinas para este lado y las adeneínas para este lado, ¿ok? Entonces, los microtúbulos, ¿no es cierto?, van a comenzar a crecer, recuerden ustedes, a partir del centrosoma, ¿no es cierto? ¿Ok? Y aquí tenemos los centrosomas, miren ustedes. Al un inicio, estamos en G1, tenemos solamente el par de centriolos, aquí todas estas proteínas que forman justamente parte del centrosoma y el ácido, ¿no es cierto? En fase S, recuerden que aquí empieza la duplicación de los centriolos, y miren ustedes, cada uno de ellos va a duplicarse y formar los centriolos hijos, pequeñitos todavía, ¿ok? Y en la mitosis, ¿no es cierto?, cuando ya termina el G2, ¿no es cierto?, esos han crecido suficiente, y en la fase se van a colocar un par de centriolos a cada extremo. ¿Y cómo están conformados? Un centriolo padre y un centriolo hijo. O sea, un centriolo viejo y un centriolo nuevo. Van a formar los nuevos centriolos que vamos a encontrar en el centrosoma de los polos. ¿Ok? Y más o menos para que vean ustedes cómo es que crece o cómo se forma el uso mitótico. Aquí todavía ya estamos en la interfase, ¿no es cierto? Miren, ya se está formando un poco el uso mitótico. Recuerden, comienzan a duplicarse el material genético, los centriolos, miren, ¿ok? Lo que quiero que entiendan con esto es que no está totalmente separado un evento del otro evento. Los hemos dividido por fases para poder entenderlo mejor, pero no quiere decir que cada cosa sucede exactamente en un periodo, se traslapan algunos. ¿Ok? Entonces, miren ustedes aquí, ¿no es cierto? Cuando se han duplicado los centrosomas, que es justamente el periodo S, ya está casi, miren, cómo se está formando el uso mitótico. ¿Sí? La cromatina dice, ¿no es cierto?, se está condensando también. Recuerden que hemos dicho que la condensación empieza desde G2, no es en profase nada más, desde G2. Es en profase donde se ve mejor la condensación. ¿Ok? Miren ustedes, en profase inicial, ¿no es cierto? ¿Ok? Y finalmente en la metafase es que ya tenemos los centriolos en los polos, el uso acromático y los cromosomas en la placa mitótica o placa ecuatorial, ¿ok? Los microtúbulos polares, ¿sí? Y los microtúbulos del uso, ¿no es cierto?, que son justamente los desintegrados, los que están uniéndose a los cromosomas. Y esta microfotografía de fluorescencia nos está indicando que lo que estamos hablando es cierto, ¿ok? Entonces, aquí se ha teñido con diferentes tipos de fluorocromo cada una de las proteínas para que ustedes puedan identificar qué corresponde al centriolo, qué corresponde a la cromatina, miren ustedes, ¿ok? Lo que corresponde a los microtúbulos de uso mitótico, ¿ok? ¿Y qué pasa con en las plantas? ¿Ok? Que no hay centriolo ni hay centrosomas, ¿ok? Hay solamente un material proteico, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, desde ese material proteico es que salen estos microtúbulos, ¿ok? Y también se van a unir al cinetocoro, ¿no? De los cromosomas. ¿Y cómo se le llama a estas células? Se las llama justamente usos anastrales, porque no tienen centriolo. Anastrales, ¿ok? Uso anastral porque no tiene centriolo. En la próxima fase, miren ustedes, ya los cromosomas están más condensados, miren, ¿ok? Los microtúbulos del uso mitótico están libres, la envoltura nuclear está completamente rota,
Es hora de entrar a la región nuclear y contactar con los cuerpos de cinetocoros, el uso cromático, ¿sí? El desplazamiento de los cromosomas a lo largo de la superficie lateral de los microtúbulos, ¿no? Ya se están, miren, ya están casi, ya terminaron de condensarse. Y en la metafase, los cromosomas están en la placa metafásica, alcanzando su máximo grado de compactación. Los microtúbulos del uso se dividen en tres grupos: los astrales, que hemos visto que forman el áster, ¿ok? ¿Sí? Los cromosómicos que se unen al cinetocoro y los polares que no se unen al cinetocoro. ¿Por qué no lo vemos? Porque esa reacción de Fulton, ¿no es cierto?, no nos permite ver el uso. Por eso es que en un inicio se le puso uso acromático, porque no se coloreaba. ¿Ok? ¿No? Ahora le llamamos uso mitótico, porque ¿no? Tiene que ver con la división, pero también se ve en meiosis, ¿no es cierto? ¿Ok? Y ahí, nuevamente, ya hemos visto, para no repetir. En la anafase, miren, se separan los cromosomas, ¿no? Aquí hay diferentes grados de separación. Aquí está iniciándose la separación, ¿no? Aquí avanzando un poquito más, y aquí avanzan mucho más. Pero no se olviden que primero han tenido que separarse los brazos a través de una proteína, de una enzima que se llama separasa, que ha roto la unión con las coenzimas, ¿ok? Pero aquí también hay un punto de control, ¿ok? En ese momento hay un punto de control. Primero veamos qué es lo que dice. ¿Cómo se les pega? Porque les he contado, ¿ok? Las coenzimas, las separasas o separinas se llaman, ¿no? ¿Ok? Y la pregunta es, ¿y la separasa cómo se no actúa en cualquier momento? Porque está unida a un inhibidor que se va a llamar securina. O sea, la securina inhibe, ¿no es cierto?, a esta separasa. ¿Ok? Ahora, yo les dije que aquí hay un control. Ese control, ¿no es cierto?, ¿ok?, depende de un complejo que se llama complejo promotor de la anafase. Ese complejo promotor de la anafase, entre las funciones que tiene, porque recuerden que son también un tipo de quinasas unidas a ciclinas, ¿ok?, destruye la securina. Entonces, al destruir la securina, ¿no es cierto?, la separasa se activa, ¿ok?, y van a degradar a las coenzimas. ¿Ok? Entonces, aquí hay un punto de control. ¿Qué pasa si es que no están bien apallados los brazos de los cromosomas? Estoy hablando de brazos, no estoy hablando de cromosomas homólogos, estoy hablando de brazos. ¿Ok? Por eso necesitamos de esa coenzima para que estén unidos gen con gen, podríamos decir así, locos con locos. ¿Se acuerdan de los locos, no es cierto? ¿Ok? Muy bien. Y algo así, miren ustedes. Este es el complejo promotor de la anafase, esta proteína que ustedes ven acá. Este es el CDC20, es decir, es la quinasa dependiente de la ciclina, 20. ¿Ok? Aquí, este complejo promotor de la anafase está activo. ¿Ok? Está activo. Escúchenme bien. Entonces, ¿qué va a provocar? Que se separen las cromátidas hermanas y que puedan irse a los polos, ¿no es cierto? Pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo hace? ¿Qué hace ese APC? Este APC, escúchenme bien, lo que hace es ubiquitinizar. ¿Se acuerdan qué cosa es la ubiquitinización? Es marca, en este caso, la securina, que está unida a la separasa y esa la inactiva, la marca con la ubiquitina y luego entra a un ¿APS activo? ¿a un qué? A un proteosoma. Y el proteosoma se degrada a la securina. Al degradarse queda libre la separasa y ella rompe las uniones que hay de las cromátidas hermanas. ¿Ok? Entonces, eso es lo que va a suceder en la fase. Fíjense, proceso rápido de pocos minutos, cuando los cromosomas han migrado completamente a los polos,
¿no es cierto?, los brotes que le tocó comienzan a desaparecer, aunque los microtúbulos polares continúan alargados. Y aquí un poco como que se ven, ¿no es cierto? ¿Ok? Todavía se ven los microtúbulos polares, porque los que se han acortado van a ser los microtúbulos de luz, los que están en los cromosomas, ¿no es cierto? Y en la telofase, ¿no es cierto?, ya los cromosomas están en el polo. Miren, ya se está llevando a cabo la citocinesis, ¿ok? La citocinesis es visible, como dice acá, y por supuesto la estructura nuclear se vuelve a restituir. ¿Qué pasa con las láminas nucleares, con las lamininas nucleares? ¿Se fosforilan o se desfosforilan? Se desfosforilan, ¿no es cierto? Luego se juntan como pequeñas bolsitas alrededor de los cromosomas, ¿no es cierto? Y gracias a qué cualidad de la membrana se unen todos estos pedacitos de membrana para formar la envoltura nuclear. A la fluidez de la membrana, ¿no es cierto? Y ahí tenemos las dos células que están haciendo citocinesis en este instante, ¿no es cierto? Ahora, en las plantas se forma un plasmoplasma. O sea, ya no inicia en los bordes como las células animales, sino en el centro. Aquí vamos a encontrar microtúbulos que están entrelazados, que van a estar perpendicularmente a la vesícula del aparato de Golgi, porque es el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi las que van a formar la pared y la membrana neuronal. ¿Ok? Se llama fragmoplasma. En cambio, en las células animales, que ya lo hemos visto, se forma un anillo contráctil, ¿no?, donde prácticamente hay un deslizamiento de las miosinas sobre las actinas para ir acortando, ¿no es cierto?, el volumen de la parte central de esas dos células, ¿ok? Y hacen un surco y finalmente, ¿no es cierto?, queda un puntito de unión y ahí entra justamente una GTPasa que permite que se separen las dos células hijas, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hace el control de la citocinesis? ¿Sí? Entonces se obedece a un programa de tiempo, ¿ok? Se comienza prácticamente la profase, miren chicos, ¿no? Y se llevará a cabo en momentos que corresponde a la telofase. ¿Se dan cuenta? O sea, vuelvo a repetir, o sea, todos los eventos que en algún momento hemos estudiado, da la impresión que fue en un momento determinado, y también inclusive eso depende del tipo de células, ¿ok? La citocinesis está programada desde la profase, ¿ok? Y genéticamente ya el material se está preparando, ahí la actina, la miosina, la miosina de tipo 2, se están preparando justamente para formar ese anillo contráctil en las células animales, ¿ok? ¿Sí? ¿Ok? Pues es independiente de la fase cromosómica alcanzada. Si el ciclo se bloquea en profase, escúchenme bien, la citocinesis se llevará a cabo en el tiempo en que normalmente dicha célula se encontraría en telofase. O sea, es el tiempo lo que manda, no los eventos moleculares que están pasando dentro de la célula. Ese es el control de la citocinesis, ¿ok? Y una de las cosas que se ha visto es que la cafeína puede inhibir la citocinesis, ¿ok? Y ahora, sí. ¿Qué significa inhibir o inhibe? ¿Qué significa inhibir? Lo contrario de activar. Lo contrario es desactivar, ¿no? Claro. Inhibir es desactivar. Ajá, muy bien. Ok. Entonces ahora vamos a ver la meiosis. Igual como hemos visto en la mitosis, que es bastante rápido, nosotros solamente hemos hecho hincapié en los puntos que son necesarios que ustedes tomen en cuenta porque de repente son cosas nuevas. ¿Ok? Lo mismo vamos a hacer con la meiosis. ¿Ok? Entonces recordemos nosotros, ¿no es cierto?, que la meiosis, ¿sí?, la fase S, recuerden que tiene que llevarse a cabo, y dicen que en esas células, ¿no es cierto?, estamos hablando de las células germinales,
la fase S es mucho más larga que las células somáticas. ¿Sí? ¿De acuerdo? La fase S, por ejemplo, cuando las espermatogonias se convierten en espermatocitos primarios. ¿Sí? O cuando las ovogonias, ¿no es cierto?, se han convertido en ovocitos primarios. Eso es cuando la célula ha pasado por esa fase S de la interfase. La célula ha crecido y ha duplicado su material genético. ¿Es más largo? Sí, por eso va a depender del ciclo, ¿no es cierto? Imagínense, mucho más largo en las mujeres, ¿sí? Entonces, la profase 1 también es mucho más larga que la profase de la mitosis, porque tiene varias subetapas, ¿no es cierto? De endoteno, siloteno, protiteno, etc. ¿Ok? Es mucho más larga. La profase 1 ocurre, algo importantísimo aquí es el apareamiento de los cromosomas, es decir, la sinapsis de los cromosomas homólogos. Y por lo tanto, para que haya sinapsis de los cromosomas homólogos, tendrá que aparecer, ¿qué cosa? El complejo sinaptonémico. ¿Ok? Entonces, de cada núcleo diploide se divide en dos, produciendo un total de 4 núcleos. Sin embargo, los cromosomas se duplican solo una vez antes de la primera división. ¿Por qué? Porque al final ya no queremos una célula diploide, queremos una célula haploide, ¿no es cierto? Por eso que se divide 2 veces para tener 4 células hijas. ¿Ok? ¿Qué más? Durante la meiosis se recombina el material genético. Este paso quizás es lo más importante de la meiosis, la recombinación de los genes, entre los genes paternos y los genes maternos. Y eso es lo que provoca la variabilidad genética. Por eso es que los hermanos no somos idénticos a nuestros hermanos, ¿no es cierto? ¿Ok? Somos diferentes, nos pareceremos, pero nos parecemos nada más, no somos idénticos. Entonces, recuerden ustedes, es cierto, que la meiosis solo tiene que ocurrir o solo ocurre en células diploides, no puede ocurrir en células poliploides, solo ocurre en células diploides. ¿Ok? Y son haploides, los 4 núcleos, ¿no es cierto?, van a ser haploides. Entonces, ¿por qué tiene que garantizarse la haploidía? Porque de esa manera, en la unión de los gametos que son haploides, se restituye la diploidía. ¿Ok? Eso es importante. Entonces, estas son las etapas de la meiosis 1, que es la reduccional, la meiosis 2, que es gestacional, cada una con sus fases. Profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. ¿No? Profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Pero la profase 1 de la meiosis 1 es mucho más larga. Hay 4 subfases, ¿no es cierto?, que tenemos que tener en cuenta. Leptoteno o leptonema, cigoteno o cigonema, paquiteno o paquinema, micronema, no son 5, pero no 5. ¿Ok? Leptoteno y diacinesis, ¿no? Es decir, tienen solo números, tienen 2 números. ¿Ok? Entonces, este cuadro que ven ustedes aquí es un cuadro completo, ¿no es cierto? A ese lado se ven las fotografías acá, y esto es la esquematización de las diferentes fases. Esto es en una planta donde se estudia más fácilmente la meiosis, porque es más fácil sacar un grano de polen, ¿no es cierto?, que sacar los gametos masculinos de los testículos de un animal, ¿no es cierto? Sí se hace. Yo he hecho con grillos, por ejemplo, en la universidad cuando estaba estudiando. Grillos, los grillos, con los testículos del grillo. ¿Ok? Se puede hacer. Pero lo que se hace normalmente, ¿no es cierto?, es estudiar en plantas, ¿no? Muchos estudian el maíz, que es fácil de conseguir los granos de polen maduro, porque hay que buscar que los granos de polen estén maduros, ¿ok? Y
y algunas otras liliáceas, ¿no? Las que tenemos acá y las que van a ver ustedes en la clase es de una liliácea, son unas florcitas parecidas a la flama. Es una cosa así, ¿ok? Entonces miren ustedes, acá está la primera división, ¿no? Y a partir de aquí, la segunda división, con ese periodo de fase 2, ¿es cierto? Que en algunos casos, pues no sé, o sea, aquí sí plenamente, porque digo no, porque aquí no hay duplicación de material genético, acá no se vuelve a duplicar el material genético, ¿ok? Entonces, en la fase 1, miren ustedes el ectotelio. Los cromosomas están en forma de hilos, y no se olviden, yo tengo el cromosoma 1, por ejemplo, paterno por este lado, y por aquí posiblemente el cromosoma 1 materno. Porque recuerden ustedes que cuando hemos visto un núcleo, sabemos que los cromosomas tienen lugares específicos. O sea, no existen por cualquier lado, están en un determinado lugar. ¿Sí? Ahora, otra cosa importante, recuerden que en el núcleo, los cromosomas que están cercanos son porque tienen genes parecidos. ¿Sí? Porque imagínense, forma del ojo con el color del ojo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si están uno en diferentes cromosomas, estos cromosomas estarán juntos porque tienen que ver justamente con el ojo. ¿Ok? ¿Qué otra cosa más? Ahora, en el leptotelio, ¿no es cierto? ¿Ok? Todavía se ve el bordura nuclear, se ve el nucleolo, como ustedes pueden observar allí, ¿no es cierto? Y luego del leptotelio que sigue, el cigotelio. Cigotelio. Los pares homólogos se buscan y se encuentran. ¿Ok? Y recuerden que aquí tiene un papel muy importante, ¿es cierto? Las proteínas de unión a la lámina nuclear y a la cromatina que estaban en el núcleo, ¿recuerdan? Que hemos dicho que eran los que intervenían para que se apareen los cromosomas. Entonces, en el cigotelio se aparean los cromosomas, pero miren ustedes, ya está avanzando la condensación. Miren, ya se ve un poquito más condensados los cromosomas. Aquí en el cigotelio es donde se hace la sinapsis. Es decir, se va apareando pedacito por pedacito del cromosoma homólogo con el otro cromosoma, del paterno con el materno. Y ahí se forma el complejo sinaptonémico. ¿Ok? ¿Cuál es el papel entonces del complejo sinaptonémico? Que haya un apareamiento perfecto, ¿sí? Entre el locus de un gen del cromosoma paterno con el locus del mismo gen del cromosoma materno, ¿ok? Y puede llevarse a cabo en el paqueteno, en el cocinoro, ¿ok? Porque ¿qué pasaría si es que eso no funciona de manera adecuada? Justamente hay un artículo que ahora se los voy a mostrar, ¿ok? Donde dice que puede ser que está relacionada la infertilidad con problemas del apareamiento de los cromosomas. Cuando no hay un buen apareamiento de los cromosomas, pueden haber problemas de fertilidad. ¿Ok? ¿Y eso es responsabilidad de quién? Del complejo sinaptonémico. Entonces aquí tienen que ahora en el paquetero se produce el procinóver, ¿no es cierto? Ya los cromosomas, miren ustedes, están mucho más condensados. En el diploqueno están mucho más condensados y se bloquean más. ¿Ok? Que son puntos que quedan como señal de los lugares donde se ha producido justamente ese procinóver. ¿Ok? Luego viene la diacinesis, donde los cromosomas están súper condensados, como pueden observar aquí, ¿no es cierto? Dicen que se ven como gotitas, ¿no? Como si fuesen todos labios que están unidos, todavía unidos por los quiasmas que se van alejando hacia los extremos, ¿ok? Y ahí viene, ¿no es cierto? ¿Ok? La metafase 1 de los cromosomas. Fíjense que los cromosomas son muy pequeñitos aquí, ¿no? ¿Ok? No es como el de la cebolla. El de la cebolla son grandotas, ¿no? Van a ver ustedes, se nota claramente el cromosoma.
Pero en estas láminas de la meiosis van a ver que los cromosomas son bien pequeñitos y son un poquito complicados para poder reconocer cada una de las subfases, sobre todo. Se puede reconocer, todas esas de acá se pueden reconocer fácilmente, pero aquí está el problema. Sobre todo el diploteno y secoteno, ¿no? ¿Ok? Pero claro, el resto ya, diploteno, estos de la diacinesis se puede reconocer porque se pueden ver los quiasmos. Entonces ahí se puede ver más fácilmente. Luego viene la anafase, miren ustedes, igual, no se olviden. Siguen existiendo coenzinas, siguen existiendo separinas o separasas, ¿ok? Siguen habiendo o existiendo, ¿no?, este complejo promotor de la anafase, ¿no es cierto?, que tienen que chequear que suceda, ¿no es cierto?, todos los pasos necesarios para que se llegue a cabo una anafase, para que se separen de forma equitativa, ¿ok? Entonces recuerden que en la anafase 1 se separan los cromosomas homólogos, mientras que en la anafase 2, que es esta de acá, ¿no es cierto?, aquí, perdón, está en la fase 2 aquí, ¿no es cierto?, ¿ok?, se separan las cromátides hermanas. ¿Sí? Eso es muy importante, ¿ok? Y luego, miren ustedes, viene una especie de profase, ¿no es cierto?, ¿ok?, pero es un poquito larga, si quieres lo puedes inclusive poner interfase 2, pero como no hay periodo de síntesis, además no se da todo el ciclo, ni nada, por decir, no hay que uno, que dos, ni nada, esas cosas. Entonces es difícil, se llama, de frente muchos entran a fase 2, ¿ok? Aquí, como no hay duplicación de material genético, ¿no es cierto?, sí vamos a encontrar que se condensan los cromosomas, que desaparece la envoltura nuclear, que se forma el uso cromático, en la metafase se colocan en la placa ecuatorial, ¿ok? En la anafase se separan las cromátides hermanas, en la telofase, miren ustedes, se les condensa la cromatina, se forma la envoltura nuclear, ya saben cómo se desfosforilan las granulinas, ¿no es cierto? Y los poros nucleares, las proteínas de los poros nucleares también, ¿ah? Ahí también interviene la proteína de los poros nucleares. Y en las plantas, miren, no son gametos, ¿ok? Esto que ustedes ven acá, ¿no es cierto?, toda esta estructura que ustedes ven acá es un grano de polen. Y dentro del grano de polen vamos a encontrar 4 esporas. En este caso son las microesporas, que no son más que los gametos masculinos. Cada uno de estos es un gameto masculino, ¿ok? Por supuesto que la parte sexual no femenina es mucho más compleja, ¿ok? Lo mismo que lo que pasa en los animales, ¿no? Y ahí tienen ustedes todas las etapas, que no voy a parar, solamente quiero que vean ustedes ahí las etapas. Aquí el complejo sinaptoanémico. ¿Ven ustedes aquí? ¿Sí? Entonces, miren ustedes, cómo aquí hay 2 cromátides, aquí también hay 2 cromátides. Aquí está el centrómero, aquí está el centrómero, ¿ok? Entonces, si estos son 2 cromátides y 2 cromátides, a esto se le llaman las tetradas. Porque si bien es cierto se ve una sola raya, es decir, como si fuese una sola hebra, son 2. ¿2 en uno? Claro. Ok, acá hay 2 cromátides unidas por el centrómero. Entonces, ese es el cromosoma paterno y ese es el cromosoma materno. Acá igual, el cromosoma paterno y el cromosoma materno. Y ese es el complejo sinaptoanémico. Es como decir que está el X y XY, ¿verdad? ¿O es otro? Sobre las rayas. No tiene nada que ver. No sé qué cosa quiere decir con X y Y. O sea, de lo masculino y lo femenino de la papa del mar. Sí, pero no. Aquí estamos hablando, no estamos hablando de los cromosomas sexuales, estamos hablando de cualquier cromosoma que no sea sexual. De cualquier cromosoma.
No es, ahora, porque tú lo ves uno grande, el 60, y lo que es chiquito, lo ves 100, no. Este puede ser par 1 y este puede ser par 2. ¿Ok? ¿Sí? Pero estos duplicados cada uno. ¿Sí? Eso es lo que quiero que entiendan, que están duplicados. Entonces, cuando voy avanzando, miren, ahora sí, miren, ya está un poquito más condensado, ¿no es cierto? Está un poquito más condensado y estoy mirando, ¿no es cierto? Porque los 4 brazos, porque ya está más condensado, se puede ver ya los 4 brazos. ¿Sí? Cuando no está bien condensado todavía, solamente veo como si fuese uno, ¿no? Y aquí ya veo 2, y aquí 2, ya solo 4 brazos. ¿Ok? Ese es el complejo sinaptométrico. Eso es lo que se ve en el microscopio electrónico, miren chicos. Eso de acá es la cromatina, que es esto que ve acá como si fuese unos tallarines. ¿Ok? Esto de aquí es esto, que es justamente la cromatina. ¿Sí? Esto que ven aquí, hasta aquí, es prácticamente el complejo sinaptométrico. ¿Ok? Entonces, aquí se ve solamente uno, pero este es un brazo, esta es una cromátide y esta es otra cromátide. Aquí están las cromátides hermanas. El cromosoma paterno, imagínense ustedes, y esas son las 2 cromátides del cromosoma materno. El complejo sinaptométrico tiene esas proteínas que forman columnas laterales, esas de aquí son proteínas, y esas proteínas que forman una columna central, que es esta de aquí, y que tiene unos filamentos transversales. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, aquí están las 2 cromátides y aquí están las 2 cromátides. ¿Sí? Los cromosomas, aquí, como si hubiésemos agarrado acá, ¿no? ¿Ok? Entonces, de aquí es el paterno y ese de acá el materno. ¿Ok? Entonces, al microscopio electrónico yo no puedo ver las 2 cromátides, veo solamente el corte de ese lado de acá nada más, porque solamente es una dimensión, 2 dimensiones nada más, no es tridimensional. Acá el dibujo es tridimensional. ¿Ok? Entonces, en ese estudio que es el año 2020, ¿no es cierto?, han encontrado las proteínas que forman el complejo sinaptométrico. El complejo sinaptométrico que mide aproximadamente 100 nanómetros. ¿Ok? El elemento central, que es ese que ven ustedes acá, con todas las proteínas. CIC3, CIC1, CIC60, S1, CIC2, esas son las proteínas que vamos a encontrar en el elemento central. Y en los elementos laterales, ¿no es cierto?, también podemos encontrar otras proteínas. ¿Ok? Aquí, ¿no es cierto?, ese es el PP21, el PP21 son 1, aquí igual. ¿Ok? Entonces aquí, eso que ven aquí como ondas, serán las asas de la cromatina. Y miren cómo están sostenidas, el elemento lateral y el elemento central. Y complejos proteicos, o sea, no es necesario que se aprendan las proteínas, nada parecido, nada más que son complejos proteicos. ¿Ok? El lateral es justamente el que está sosteniendo a las cromátides. ¿Sí? Entonces, no se olviden que esta estructura es la que garantiza, ¿ok?, que las reacciones enzimáticas que tengan lugar en el momento de la recombinación se produzca de forma perfecta. ¿Ok? Entonces, esto permite que se alineen, como le dije, los locos de los genes correspondientes en los brazos de los diferentes cromosomas paternos y maternos, para que se logre un intercambio perfecto entre los cromosomas. ¿Ok? Entonces el complejo sinaptométrico. Entonces, una vez que pasa el cosinógrafo, solamente los quiasmas, que son los puntos donde se ha producido el cosinógrafo, queda como signo, podríamos decir así, de que ha habido un cruzamiento genético, ¿no? Entonces miren ustedes, aquí están dibujados ya los cromosomas con un pedazo de otro color.
Este cromosoma rojo, ¿no es cierto? Tiene un pedazo negro por acá y otro pedazo negro por acá. Este cromosoma negro está aquí, tiene un pedazo rojo por acá y otro pedazo rojo por acá. ¿Ok? ¿Por qué? Porque han intercambiado material genético. ¿Ok? Miren ustedes. ¿Ok? Estos son los cromosomas que van a ir a los gametos. ¿Ok? Aquí irán los gametos. Cuando si yo le digo que estos van a formar espermatozoides, ¿qué va? ¿Todo esto o solamente este? ¿O este? ¿Todo? En el gameto va a ir solamente o este de acá, o este de acá, o este de acá, o este de acá. Y dependiendo quién fecunde a quién, ¿no es cierto? Las características serán diferentes, ¿no? Inclusive ni siquiera los mellizos, ¿no es cierto? Se parecen mucho por las condiciones ambientales han sido muy parecidas, pero no son muy idénticos, ¿no es cierto? ¿Ok? Solo los que se producen porque ha habido luego una separación, cuando ya ha sido huevo o cigoto, ahí sí son idénticos, ¿no? Lo que llamamos gemelos idénticos, ¿ok? Pero entonces yo quiero que, eso es lo que quiero que se entienda. Y miren, en la fotografía, ¿no? Miren cómo se pueden ver los quiasmas. Diploteno o diploema. ¿Ok? Aquí hay quiasma, ¿no? Ese de los quiasmas. En la descendencia me considero cromosomas chiquititos, ya bien condensados, ¿no? ¿Ok? Ahí, aquí no se ve que son mitóticos porque no se colorean, ¿no es cierto? ¿Ok? Y miren ustedes, aquí nuevamente, esta es la profase 1 al final de la profase 1 con la, ¿cómo se llama esa fase donde se ven los cromosomas chiquititos? Y así, ¿no es cierto? Acá será la metafase, ¿no? Metafase 1, los cromosomas están colocados en la placa ecuatorial, ¿no? Anafase, ¿quiénes se están separando? Los cromosomas con sus dos brazos. Los cromosomas con sus dos brazos. Por eso, cuando contamos cromosomas, ya no contamos 46 cromosomas, contamos solamente 23. Pero con el material genético doble. ¿Ok? El material genético doble. Por eso que en la siguiente división se puede separar y convertirse sin ahora en células haploides. ¿Ok? Entonces, miren ustedes, esto es importante, ¿no? ¿Ok? Cuando entramos a la interfase 2, que también se llama intercinesis, ¿no es cierto? Donde se dice que no hay el periodo S, ¿ok? Ahora, vale que quede mucho de qué especies estamos hablando, prácticamente ni se observa, ¿ok? En otras especies se puede observar, pero siempre van a ver, cuando vean ustedes van a ver siempre así, una sola célula, porque esto es una envoltura, ¿no es cierto?, donde van a estar las dos células que se han dividido, y cada una de esas va a entrar al periodo, la fase 2 de la meiosis, porque es cada una de estas. Pero aquí se van a mantener juntas, o sea, no se van a separar, se van a quedar juntas, ¿ok? Miren ustedes, ahora, si este es profase 2 y este es metafase 2, ¿por qué yo no lo puedo confundir con anafase 1? Es la posición de los cromosomas, la posición de los cromosomas. Mientras que en anafase 1 los cromosomas están así y así, ¿ok? En esa posición, ¿sí? Aquí están perpendicular. ¿Lo entienden? Porque claro, ustedes no van a poder contar si los cromosomas son aquí o están completos o solamente son cromátides, porque aquí están separándose cromátides, ¿no es cierto? ¿Ok? Aquí, como es metafase, ¿de acuerdo? Metafase 2, aquí están los cromosomas completos, los cromosomas con sus dos brazos, ¿ok?
Mientras que, miren ustedes, ahora en la fase 2, ¿sí? Miren cómo se para. No es en ese sentido que se separa, sino en este sentido. ¿Sí? Y ahí está la citocinesis, nuevamente con sus 4 esporas. ¿Ok? Y tienen otros ejemplos, ¿no? Para que ustedes puedan estudiar. Después son las consecuencias de la meiosis. Obtención de células especializadas para intervenir la reproducción sexual, reduce a la mitad el número de cromosomas, así cuando se unen en la reproducción sexual, se unen células haploides, ¿ok? Se produce la recombinación de la información genética, que es lo más importante, y origina una variedad de gametos genéticamente, ¿no? ¿Por qué? Imagínense ustedes, si de cada espermatozoide se forman 4 espermatozoides y cada espermatozoide es diferente al otro. Cada uno es diferente, genéticamente, porque se han recombinado los genes de la mamá con el del papá, de ese individuo. Y imagínense que el ovocito igual tiene los genes del papá, o sea, de los abuelos, ¿no es cierto? De los abuelos. Entonces imagínense ustedes la combinación que hay. ¿Y por qué es importante la recombinación genética? Reducir las mutaciones. Claro, ¿no? Porque al final va a ayudar a la variabilidad de la especie. Y mientras más variabilidad, más características distintas haya, algunas de esas características serán más adaptables a ciertas condiciones y otras no. ¿Ok? Entonces las más adaptables tenemos que quedarán. Y esto le llamamos evolución, ¿no es cierto? Muy bien. Y eso ya ustedes se lo saben. Espermatogénesis, ¿no es cierto? Espermatogonias, es bien orbitosis, nada más que orbitosis. Una vez que yo tengo ya espermatogonias de tipo B, ¿no es cierto? Que son esas que vemos acá, ¿ok? Van a hacer periodo S, van a crecer, van a duplicar su material genético y yo tengo los espermatocitos primarios. ¿Ok? Miren, todavía las células se mantienen unidas por el citoplasma, ¿no? ¿Ok? Periodo pasa la fase, la meiosis 1, y tengo yo espermatocitos secundarios. Meiosis 2, y tengo espermátides. Y esas todavía no pueden fecundar, ¿ok? Todavía no son gametos, tienen que pasar por un proceso de diferenciación que se llama espermiogénesis, donde el núcleo, ¿no es cierto?, se convierte en la cabeza del espermatozoide, condensándose mucho más la cromatina. El retículo endoplasmático, escuchen, el retículo endoplasmático sintetiza un gran listosoma que se va a convertir en el acrosoma. El acrosoma no es más que un listosoma gigante, especializado para romper la envoltura del ovocito. ¿Ok? Los cromosomas, los cromosomas de las mitocondrias, que están dispersas por todo el citoplasma, se acomodan, ¿no es cierto?, en la parte final de la célula y van a formar parte de la pieza media. Y los centriolos, que normalmente tienen un par de centriolos, ¿no es cierto?, cualquier célula tiene un par de centriolos. Un centriolo da origen al axonema del flagelo y el otro centriolo da origen al cuerpo basal. ¿Me están escuchando, no? ¿Ok? Al cuerpo basal. Entonces así yo tengo mi espermatozoide. Y así más o menos con esas gotas citoplasmáticas salen, ¿no es cierto?, hacia la luz de... ¿A la luz de qué? Del túbulo seminífero, ¿no es cierto? ¿Ok? Y todavía así en los cuerpos residuales puede encontrarse inclusive en el epitelio, ¿no? Todavía tiene parte de la gota citoplasmática. Entonces, eso es en el masculino. Y en el femenino, ¿no es cierto?, todo ese proceso
¿ok? A ver, hasta acá. Ovocitos en primario, ¿no es cierto? Aquí, hasta en profase, ¿sí? Porque toda esta parte de aquí va a suceder, mejor dicho, en el tiempo que estamos todavía en forma fetal, ¿no es cierto? En forma fetal en el útero materno, ¿ok? Entonces, cuando nosotros nacemos con nuestros ovocitos en profase, ¿ok? Profase 1, el profase 1. Entonces, cuando llega la pubertad, recién entramos a ovocito secundario. Y eso es lo que se ovula. Eso es lo que se ovula, el ovocito secundario. ¿Ok? Entonces, quiere decir que las mujeres no hacemos meiosis completa hasta el día en que tengamos un hijo. ¿Sí? ¿Ok? Porque ¿qué sucede? Cuando el ovocito secundario, ¿no es cierto?, ha llegado a la estomatoperina, ¿ok?, los espermatozoides se comienzan a acercar y esa induce a que termine la maduración de este ovocito secundario, se convierte en ovópida, ¿no es cierto?, más un cuerpo polar. En ese caso sería, aquí ya hay un cuerpo polar, aquí serían 3 cuerpos polares, que a veces se quedan pegaditos al mismo ovocito. Dicen que son importantes para crear un microambiente especial y se puede llevar a cabo la fecundación. Pero en el momento que penetra el filicis, penetra el espermatozoide, ya es un óvulo, ya está maduro. ¿Ok? Y allí se forma el huevo o cigoto. ¿Ok? Ese huevo cigoto es el que va a empezar la fase embrionaria. ¿Ok? Entonces, 2 células haploides se juntan, ¿no es cierto?, para poder dar origen a un huevo o cigoto. Ahora, ¿qué pasa si en la anafase de la meiosis? Porque si pasa en la anafase de la mitosis, pues esa célula no progresa y se acabó, aquí en cuento, no pasa nada, ¿no? ¿Ok? Pero en la anafase de la meiosis le da un cáncer, por ejemplo. Pero ¿qué pasa en la anafase de la meiosis? Porque entiendo dónde suceda, si es en la meiosis 1 o en la meiosis 2, ¿ok? Vamos a ver que si hay una no disminución, ¿ok?, pueden aparecer las monosomías o las trisomías, ¿ok? ¿Cómo se llaman esas mutaciones numéricas? Aneuploidías, ¿no es cierto? Se dan las aneuploidías, que ahí tienen ustedes, ¿no es cierto?, una expectativa de cuántas aneuploidías puede suceder que a cada 100.000 concepciones elegidas al azar. ¿Ok? Con esto terminamos, chicos. Gracias.